No sé muy bien cómo decir esto y seguir preservando mi modestia, pero es un hecho que siempre me han dicho que se me dan bastante bien los idiomas. Y tengo sentimientos encontrados con esta frase. O sea, es cierto que hay ciertas personas que quizás tengan más facilidad para imitar ciertos sonidos u observar ciertos patrones, al igual que hay gente más habilidosa en contextos sociales o naturalmente más atlética que se le dan bien los deportes, por ejemplo. Todos somos distintos y tenemos distintas facilidades y habilidades en áreas diferentes. Y también es posible que el hecho de haber crecido en un ambiente bilingüe, rumano y español, me haya facilitado el hecho de que se me den bien los idiomas. Opino que si me hubiese quedado en mi facilidad o en mi naturaleza, digamos, probablemente ahora tendría un B1 de inglés. Conozco muchas personas también en mi misma situación de haber crecido en un ambiente bilingüe, de tener facilidad para imitar sonidos, etcétera, que nunca han llegado realmente a manejar otro idioma en un nivel muy avanzado, ni aun queriendo. Y esto simplemente muestra que quedarte en tu talento innato no es suficiente. O sea, se me da bien el inglés, sí. O sea, después de haberme leído no sé cuántos libros, de haberme visto incontables series y de haber terminado innumerables workbooks, claro, una vez hay resultados, parece que el largo proceso se pasa un poco por alto. Por esto quería empezar con esta idea de a la gente se le da bien algo, porque parece que ponemos en un pedestal a la gente que tiene cierta destreza en algún ámbito y nos convencemos de que se les da bien algo porque tienen una habilidad especial que nosotros nunca vamos a llegar a alcanzar. Y creo que si realmente quieres aprender y quieres que se te dé algo bien, esto probablemente sea una tontería. Creo que hace falta actitud y hay 3 factores que considero especialmente clave para aprender. Y el primero es obviamente el interés. O sea, si algo no te genera curiosidad o no tienes esa inclinación para saber algo más de algún tema, aprender va a ser difícil. Por ejemplo, yo he tenido muchos problemas con la química, siempre la he intentado evitar a toda costa y siempre la he visto como una disciplina difícil. O sea, no porque realmente sea difícil, sino porque no me interesa. Y aquí, no sé, no es un problema realmente, o sea, cada uno tiene inclinaciones distintas. Pero está bien saber que la dificultad llega cuando hay falta de curiosidad. Y luego el segundo elemento creo que es el esfuerzo. O sea, vale, muy bien, te interesa algo, pero sin tiempo y dedicación y energía no vas a conseguir mucho. Y también, no sé si es por las redes sociales o qué, pero creo que el hecho de que se romantice tanto el aprender un idioma hace bastante daño. Está bien que te pidas un croissant mientras haces tu rutina de francés y te creas Emilia en París o lo que sea. Te vas a la biblioteca a leer un libro de italiano y te imaginas en la isla de Prócida. Y no lo veo como algo necesariamente malo. O sea, yo también me gusta ese romanticismo de vale, me voy a una cafetería, me hago la bohemia y me leo un libro en húngaro. Creo que es algo bueno porque es algo que disfrutas. El problema está en que nadie te habla de la otra cara del aprender idiomas. O sea, nadie te habla del sentirte incompetente por hacer 20.000 errores, por escuchar una palabra 20 veces y aún así no saber lo que significa. La falta de motivación que puedes sentir en ciertos momentos, sentirte estancado, que no avanzas, o el esfuerzo que requiere mantener una rutina de aprendizaje constantemente. Y aquí es donde para mí llega el último factor, que es la organización. Aquí supongo que también depende del tipo de persona que eres, o sea, si eres una persona que para ti aprender un idioma es así un hobby, que simplemente te lo tomas a la ligera, que no le pones tanta dedicación y que simplemente lo haces así por gusto, me parece muy bien. Simplemente hay que bajar un poco las expectativas, quizás. O sea, si no le metes energía al proceso, los resultados no van a estar a la altura. Para mí el aprender un idioma requiere estructura. O sea, gracias al organizarme bien, muchas veces he podido dedicarle, aunque sea unos minutos al día, por muy ajetreado que esté mi calendario, al idioma que tanto quiero aprender. Y esto está fuertemente ligado a las prioridades que tengas. O sea, para mí el aprender francés o ahora mismo húngaro, que es el idioma materno de mi abuela, pues está en mi top de prioridades. Entonces depende un poco también de cómo te lo tomes. Yo lo he visto más como una disciplina y un estilo de vida, entonces para mí organizarme siempre ha sido bastante importante. Digamos que el interés es lo que enciende la chispa, el esfuerzo es lo que mantiene el fuego encendido
y la organización es lo que hace que el fuego no se descontrole o se apague. Entonces, vale, hemos desmitificado un poco la idea de se te da bien algo por arte de magia, así por la cara. Hemos visto un poco la actitud que hay que tener y ahora también me gustaría hablar de unos pasos más prácticos. Primero me gustaría también atacar un poco la procrastinación que tenemos, supongo sobre todo en España, que no sé, siempre que hablo con alguien sobre, oye, ¿qué tal, cómo va el idioma que tanto querías aprender o que se te daba tan bien, bla, bla, bla? Y la respuesta casi siempre es la misma, o sea, bueno, ahora estoy muy ocupada, tal, no puedo dedicarle tiempo, pero ya a partir de esta fecha ya voy a ir a clase, voy a dedicarle 1 hora al día y siento como que la gente se viene muy arriba. A mí lo que me genera curiosidad también es el hecho de que vemos el desarrollar ciertas habilidades como bloques, cuando yo realmente lo veo como estilos de vida. Y si nunca vas a tener un momento perfecto para empezar a mejorarte en este ámbito, y si el momento perfecto es ahora mismo, ya después de ver este vídeo, es cierto que un idioma requiere su tiempo, porque el cerebro tiene que adaptarse a ciertos patrones, tienes que desarrollar la musculatura del habla, etc, etc. Pero también es algo bueno que los idiomas no se pueden no tomar de manera tan rígida o tan académica como quizás otras disciplinas. O sea, te puedes memorizar los datos de historia que quieras, pero realmente memorizar un idioma es quizás más distinto. Puedes memorizarte palabras, pero si no sabes usarlas en contexto y no entiendes la cultura que rodea esas palabras, pues va a ser complicado. En mi opinión, lo mejor de un idioma también, sobre todo a día de hoy, es la permeabilidad que tienen. O sea, ahora mismo exponerte a un idioma con las nuevas tecnologías es mucho más fácil que antes. Y esto invita a que no se tome, como he dicho antes, de manera tan rigurosa. O sea, puedes aprender de sendas formas. Y por eso mi objetivo principal en el vídeo de hoy es que des un pasito más hacia tu aprendizaje y que lo disfrutes, que no lo veas simplemente como una cosa más que tachar de tu lista. Por ello, para empezar, te voy a mandar deberes. Lo siento, es lo que hay. Lo que quiero que hagas es que encuentres contenido que te guste. Tengo otro vídeo también explicando un poco cómo encontrar lo que llamamos input, pero simplemente ChatGPT, o sea, yo lo uso bastante y creo que simplemente diciéndole qué te interesa y más o menos qué entiendes, qué no entiendes, el nivel en el que estás, te puede ofrecer pues, canales de YouTube, libros, workbooks, lo que sea, y ya de ahí puedes elegir. También te voy a recomendar, a mí me encantan los podcasts, ¿vale? Me parece... O sea, aunque estés muy ocupado, me parece que los podcasts son tan flexibles y lo puedes hacer en cualquier momento. Entonces te voy a recomendar 2 que creo que son bastante buenos. El primero es Coffee Break y insertas el idioma que estés estudiando. Hay en más idiomas, no en todos, pero capaz que esté el tuyo. Por ejemplo, Coffee Break Spanish, Coffee Break French, etc, etc, etc. Y también está el Easy y... otra vez insertas tu idioma, Easy French, Easy English, bla, bla. Luego también, obviamente, pues simplemente buscar temas que te interesen en el idioma, pero también ten en cuenta que no va a estar hecho para estudiantes y que probablemente sea un poquito más difícil, pero bueno, ahí ya depende de tu nivel. Y también he de decir que la exploración aquí es muy importante. O sea, es verdad que hasta llegar a un punto en el que a mí me guste un contenido, rollo, me gusta este libro, me gusta este podcast, toma su tiempo, pero es que una vez te interesa ya el resto va solo, el resto es mucho más fluido y mucho más fácil. Luego, otro tema es la organización del tiempo y aquí no te conozco, no sé qué vida llevas, así que lo único que te puedo decir es que organízate como puedas, pero ten consistencia. Si ahora mismo estás extremadamente ocupada y solo puedes dedicarle 15 minutos, como comienzo está de locos. Luego también se puede ir haciendo una sobrecarga progresiva, que es también una cosa que expliqué en otro vídeo, que es simplemente empezar con poco, ir añadiendo un poco más de tiempo cada vez más y ya encontrar una rutina que te sirva a ti. Luego también si tienes más tiempo y puedes dedicárselo, a mí 1 hora me parece lo ideal. O sea, dedicar 1 hora de estudio a tu idioma cada día es excepcional, vamos. Y por último también me gustaría añadir que siempre que escucho algo en otro idioma o que veo algo, me gusta quedarme con algo. Es decir, me gusta no simplemente recibir información y de forma pasiva decir, vale, ya está, he aprendido. Me gusta
me gusta ejercitar mi cerebro. Por ejemplo, si acabo de escuchar un podcast, me gusta ver lo que he entendido y lo que no he entendido. O sea, simplemente después de escuchar un podcast o de ver un vídeo, intenta articular 3 frases de lo que acabas de entender. Vale, el autor ha dicho que es importante beber agua. Aquí ha tenido conflicto con bla, bla, bla. Puedes hablarlo, simplemente decir en voz alta tu opinión y qué acaba de pasar, o simplemente escribirlo en el móvil, lo que sea. Y esto invita también a una cosa muy importante del aprendizaje, que es el autoconocimiento. O sea, vale, ¿por qué no he entendido lo que me acaban de decir? ¿Es el idioma? ¿El contenido es muy complejo y pienso que lo he entendido pero realmente no sé explicarlo? También puede pasar que estés escuchando algo que es muy difícil para tu nivel y tengas que cambiarlo. Entonces este constante autoconocimiento es también una parte crucial del aprender. Vale, ya por último, así a modo resumencillo, hemos desmitificado un poco el se te dan bien los idiomas y por ende a mí no, porque yo no tengo tu situación especial. Luego hemos hablado un poco de la actitud necesaria y aquí he puesto el poético ejemplo de el interés es lo que enciende la chispa, el esfuerzo es lo que mantiene el fuego y la organización es lo que hace que el fuego no se descontrole o se apague. El segundo paso es organizarse. Tú sabes el horario que tienes, tú sabes cómo funcionas y eres tú el que tienes que decidir cuándo es el momento del día en el que le vas a dedicar tiempo a algo que te importa. Luego también hemos visto que es bastante importante transformar la información pasiva en activa, es decir, ¿con qué me quedo? ¿Qué acabo de entender? ¿Qué acabo de escuchar? Y esto invita al siguiente paso, que es el autoconocimiento, el entender por qué sí he entendido y por qué no he entendido esto e intentar ajustar un poco la situación y ya estaría. Como ves, también he intentado exponerte que no creo que hay mentes cerradas a los idiomas, simplemente creo que hay llaves equivocadas. Y nada, eso es todo. Espero que te haya servido de ayuda. Espero que te haya servido de ayuda. Espero que puedas ayudar a alguien más y nos vemos en el próximo. Se me hace un poco raro decir mi outro en español. Creo que es la primera vez que lo digo en español.